La idea de capturar el movimiento por medios mecánicos es muy antigua. Thomas Edison inventó y patentó el kinetoscopio. En él se inspiraron los hermanos Lumière, hijos del fotógrafo Antoine Lumière, para crear el cinematógrafo en 1894. El invento servía para capturar una imagen en movimiento, y así nació el cine, una disciplina artística que revolucionó el ocio en medio mundo. A comienzos del siglo XX, los vecinos de Basauri tenían dos principales entretenimientos: el deporte, sobre todo el fútbol y el monte, y el ambiente de los bares. En la década de 1920, unos 30 años después de que los hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo y lo presentasen en París, los basauriarras pudieron ver por primera vez aquellas imágenes en el Salón Baskonia, situado en la parte alta de la calle San Fausto. Estas fueron las imágenes que marcaron el inicio del cine. Un tren llega a una estación mientras la gente espera en el andén. Aquellos primeros espectadores sintieron pavor al pensar que el tren se iba a abalanzar sobre ellos. Resultaba complicado comprender que era una simple imagen en movimiento proyectada en una lona y acompañada de música. El Salón Baskonia, también conocido como el Quadra, había servido para guardar los percherones que la fábrica La Baskonia tenía en aquella época para arrastrar vagonetas. En este salón había dos tipos de localidades: la general, con bancos corridos cerca de la pantalla, y la preferente, con sillas de madera a una altura más elevada. El cine era mudo y en blanco y negro. La gran mayoría de las películas que se proyectaban eran de vaqueros y de aventuras. Entre otras, se pudieron ver películas del actor Tom Mix, primera gran estrella del western, con su caballo Malacara. Uno de los basauriarras que disfrutó por aquel entonces con aquellas películas del oeste fue Román García, escritor e historiador. Que no había nada, pues fíjate, aquel cine para nosotros era, o para la gente del pueblo, pues era una cosa fenomenal. No había nada. Tom Mix era el artista más famoso de película de vaquera, era Tom Mix. Luego había otro que era Tom Tiller. Eso, lo demás no tengo muchos recuerdos. Sí que llevaba a la gente paraguas para si te tocaba la gotera. Que para hacer las necesidades aguadas, vamos a decir, pues se salía allí contra la pared. La primera sala de cine al uso llegó al pueblo con la apertura en 1934 de Cinema Basauri, conocido con el paso de los años como El Viejo y situado frente al cuartel de la Guardia Civil, en la Cuesta de los Guardias, en la actual calle Videarte. Cinema Basauri, ¿qué año sería? Pues en el año 30 y tantos, antes de la guerra se hizo el cine. Porque yo he visto hoy mítines también, mítines y algunos de envergadura, porque una de las veces, estando un orador hablando con esto de las elecciones, salir de arriba y decir, eso es mentira, no le hagáis caso a ese y tal. El cine tenía dos plantas, la baja con asientos de madera y el anfiteatro con bancos sin respaldo, popularmente conocido como gallinero, espacio habitualmente ocupado por los más jóvenes. La entrada de las sesiones infantiles costaba entre 20 y 30 céntimos. El más antiguo es el cine viejo, el cine de las ratas, que llamábamos. Tenía bancos corridos, que era muy oscuro, muy viejo. Le llamábamos el cine de las pipas o de las ratas, porque era donde se podía comer pipas y tenías el suelo lleno de pipas. Éramos muy pequeños. Yo me acuerdo de la primera película que vi en el Cinema Basauri, que nos dieron gratis. Más bueno que el pan, se titulaba. Y era de vaquero. Un poco más antiguo que eso. Quizás yo con 7, 8 años, quizás eso se acordará muy poca gente, porque era en Teleclub, en la ermita de Ariz, de la iglesia de las Nieves,
con don Fernando, nos llevaba ahí a todos los críos los sábados por la tarde a ver Rin Tin Tin. Y nos ponía una televisión y bancos corridos. Eso es lo que más antiguo me recuerdo yo en cuanto a... no era cine, era televisión. Con Cinema Basauri llegó el cine sonoro al pueblo 5 años después de su creación. Cuando en el Cinema Basauri empezaron a echar sonora. Y la primera película que vi fue El precio de un beso, por uno que se metió Fraile, un artista que cantaba, ¿cómo era? José Mójica. Ya es hora de recreo. Gracias por recordármelo. Estamos esperando. ¿Para qué? Para que nos cante algo, padre. Joder, eso de que vimos cantar. Oye, ¿sabes tú qué impresión? Joder, cantar y hablar, joder. A esta le siguieron otras como La hija de Juan Simón, cantada por Angelillo, la entonces impactante Tarzán de los monos y cintas de los ahora clásicos Charles Chaplin, Buster Keaton, Laurel y Hardy y La pandilla. Cinema Basauri fue fundado por 2 familias basauriarras ligadas durante muchos años a la exhibición cinematográfica, los Peña y los Alzola, propietarios también de los cines Avenida y Amaya. Los cines empezaron con el cine Basauri, Jesús Alzola Garma, que sería bisabuelo mío, y Cecilio Peña. Empezaron con el cine no como un modo de vida, sino como una actividad más. Los dos tenían otro tipo de trabajo. Jesús Alzola mi bisabuelo había sido marino y luego trabajó en la Vasconia, y Cecilio Peña era un industrial que andaba por ahí fuera, estuvo incluso en África trabajando, y esos son los que montaron el primer cine Basauri. Yo cuando fui eran los últimos años del cine. Calculo que aquel cine se pudo cerrar en el año 70 y pocos. ¿Y sabéis cuál es la película, puedo decir, que me ha gustado más en la vida? Que tiene que ser así. Recibí paliza por ella y mi madre con la alpargata. Pues me puse a la primera función, que era continua, a las 5, y vi 3 funciones. Salía a las 12 de la noche, no sé. Y mi madre, pues fíjate, ¿sabéis qué película? Tarzán de los monos. Por Maure Novara y Joni Bismurier. En el cine Basauri, todas las de Tarzán. Pero Tarzán, Johnny Bismuller, el nadador, en blanco y negro todas, y de vaqueros. En el cine viejo, yo supongo que solo había una máquina, ya no lo recuerdo. Entonces las películas venían en rollos pequeños, más pequeños que estos, y entonces igual en un rollo no cabía la película entera, entonces había que parar para cambiar el rollo. Pues había una Alzola, que yo no sé si era hijo de Manuel, que era el hermano de los mayores de mi abuelo, no lo sé, que sabía tocar el piano. Entonces su padre le mandaba al cine a tocar el piano en los descansos. Y cuando entre cambio y cambio de rollo, pues sonaba el piano. Además de Cinema Basauri, en aquella época también ejercieron de salas de cine con programación regular el Colegio La Providencia, popularmente conocido como el de las monjas, el Centro Social San Pedro, considerado como el paso previo al cinema social, y el Colegio San José. Al Colegio San José, que nos sentábamos ahí en unas sillas y daban la película, sí. A lo que íbamos los pequeños era el cine San José, que tenía allí teníamos un pase mensual, no recuerdo si era un duro o algo así, o 2 duros el pase. Íbamos todos los domingos al cine San José, vaquerada, indios, lo que era el cine de críos. Sí, había uno en San José y creo que otro en el cine de las monjas, para el de las monjas iban las niñas. Entonces nosotros al de San José. En el Colegio San José sí, con sus descansos donde podías comprar gaseosas, donde te daban toda esa programación de cine de aventuras, Fu Manchu, las películas de Robin Hood, todo ese tipo de cine. Ha habido mucha gente que ha visto también el cine en el Colegio San José. En el Colegio San José, yo estudié en el Colegio San José y nos daban todas las semanas nos daban una película. A mí no me cogió la edad para ir. Sin embargo, a mis hermanas sí, que iban al Colegio de las Monjas, porque trabajaba mi padre allí, y mi hermano, que es 2 años más joven que yo, fue al Colegio de San José. Y ya no pude ir,
¿Por qué? Porque la escuela de artes, como otras, se convirtieron en cuarteles de milicianos, de Gudaris y de los de Franco luego. An institution. So come in and welcome. Welcome from friends, from fellow citizens. Your theater. Hace muchos años era como algo habitual, ir el fin de semana al cine, pero había gente que iba entre semana igual un par de veces al cine, ¿eh? No pasaba que el martes no iba nadie y el sábado iba mucha gente, no iba gente un martes, iba gente un miércoles y iba gente los fines de semana. Por aquel entonces, el cine ya era una afición común de muchos basauriarras. En la década de los 60 y 70, Basauri llegó a contar con 5 salas de cine, ofreciendo sesiones matinales y sesiones dobles por la tarde. De la mano de las familias Peña y Alzola, llegaron a Basauri los cines Avenida y Amaya, con una programación regular de cine comercial. Construido con un característico ladrillo rojo, el edificio que albergaba el cine Amaya sigue intacto a día de hoy. Esos ya eran mucho más modernos, esos estaban ya en el centro, ya las butacas no eran de madera, de tabla, y hubo películas que funcionaban muy bien. De crío recuerdo El Álamo porque fue la primera que vi, recuerdo David Crockett también, La Guerra de los Botones, que ahora la van a echar, he visto, supongo que es nueva, no es la que yo vi. Joder, yo recuerdo grandes colas en el Amaya con La Guerra de las Galaxias. Century Fox presents the most extraordinary motion picture of all time, Star Wars. San Miguel, siempre presente en la historia de Basauri, también tuvo su cine. Ubicado cerca de la Taberna Mayor, funcionó durante años entre los vecinos de Basauri, Bilbao y Arrigorriaga. Entre los propietarios de los locales se encontraba la familia Gainza. El cine de San Miguel solo he ido una vez. Y me acuerdo de lo que decían, que si era de Piru, de otro, que eran gente que estaba con el fútbol. Pero solo vi una película que subimos de Arrigorriaga por ver, subí con la mujer. El cine de San Miguel era de un vecino de Basauri, de que vivía en San Miguel. Después había un vecino de Bilbao. Y después había 2 personas de Basauri que vivían en Bilbao, que eran los hermanos Gainza, de Miguel Gainza y de Agustín Gainza. Pero yo solía ir a ese cine los sábados y domingos, y me acuerdo que había mucha gente, que se llenaba el cine. Me acuerdo de que películas como Ben-Hur, como Los 10 Mandamientos, de Rostro Impenetrable, que era de Marlon Brando, esa creo que era mayores de 16 años. I've seen the other side of your face. I am going to get a trial, ain't I, Dan? Cuando se estrenó una película en Bilbao, el segundo cine en proyectar esa película era el de San Miguel. Películas, las grandes superproducciones de entonces, como Ben-Hur, El Cid, películas del oeste, Horizontes de Grandeza, todas estas películas. Iba gente de San Miguel, pero también los fines de semana mucha gente de Arrigorriaga y mucha gente de Basauri, sobre todo más de Arrigorriaga. Que no me acuerdo hasta cuándo duró el cine San Miguel, pero yo creo que sería hasta el 73 aproximadamente, o sea, yo creo que fueron unos 10 años, del 63 al 73. El 25 de abril de 1957 nació el Centro Social San Pedro, una propuesta de formación humana, religiosa y social para obreros, empleados y vecinos de Basauri, una iniciativa de la fábrica La Baskonia, a la que se sumaron posteriormente Ceplástica y Firestone. El complejo ese llamó la atención, lo que es el social, con el cine, con el bar de abajo. Fue el primer presidente con otro, que se fundó lo de los jubilados, que ahí sigue. Fue una gran obra en Basauri, que es gracias a La Baskonia también, que sí, que gracias a La Baskonia. Yo a La Baskonia la ensalzo con los defectos que ha tenido. El centro social ocupaba los actuales locales del hogar del jubilado de Arizgoiti. El espacio contaba con un salón de conferencias para charlas, repartos de premios, asambleas, funciones de teatro y, fundamentalmente, proyecciones de cine. Aquel salón ya era entonces conocido como Cinema Social.
Este que tenemos en imágenes es un ejemplo de la publicidad que se hacía en la época. Por la parte delantera, el cartel de la película La caída del Imperio Romano y por la trasera, los días y horarios de proyección. El centro de reunión del pueblo, el bar, era donde acudían todos, jóvenes, mayores y todo tipo de público. Y entonces luego estaba el cine que vivía también pues esa época de esplendor que vivía cualquiera. Luego tuvo una época, antes de cerrarse, que se programaba un cine que yo creo que no existía en esos momentos ni en Bilbao. Yo me acuerdo de programaciones pues, de Robert Altman, clásicos de Billy Wilder, se daba un tipo de cine que no era el que se daba en las demás salas. Un cine de calidad, eso era sinónimo de desaparecer. Esas cosas que ves que se está haciendo bien y que va a desaparecer, ¿no? Y desapareció. La última sala comercial de cine en cerrar sus puertas en el núcleo urbano de Basauri, la que más se resistió, fue el Teatro Cine Arizgain, local inaugurado en la década de los 60 con la proyección de la película Los girasoles, dirigida por el fantástico Vittorio De Sica. La conciencia de cine como algo diferente a un divertimento sin más, ya en mi caso se produce pues ya con la apertura del Arizgain. El Arizgain ya era un cine de esos que es imposible ver ahora, era un cine yo creo que bastante más de 1000 butacas tendría, tenía un anfiteatro muy grande y un patio de butacas muy grande, tenía bar, que era lo que le diferenciaba de los otros no tenían bar. Sus matinales de cine infantil de los domingos forman parte de la memoria colectiva de miles de basauriarras que pasaban la mañana solos en el cine. Pues yo creo que, por lo menos en los matinales, aquella tenía mucho de fiesta, de griterío, de fiesta, de estar libre, ¿no? de los padres, porque a las matinales se iban solos, los de arriba tiraban cosas a los de abajo, se echaba a la gente por filas. En la avenida y en la mañana, por ejemplo, no había matinales, pero en la Arizgain empezó a dar matinales los domingos. Follón, unos griteríos, muchos niños, demasiada diversión para ser un cine, demasiado ruido. Recuerdo películas que he visto allí, una de los Beatles, recuerdo haber visto también una de animación de Asterix y Obelix. Luego lo que también recuerdo es que se cerró y se volvió a abrir. El Cid, me acuerdo del Cid, que la habré visto yo que sé las veces, la de Charlton Heston aquella. We call such a man El Cid. Nos llegábamos a saber hasta los diálogos de lo que decía el Cid, lo que le contestaba el otro, de las veces que íbamos al cine. No había una... Bueno, en esos casos de matinales no, pero yo creo que tampoco en las programaciones de la malla, no había ese toque cinéfilo, eso no existía. En aquella época no había ningún criterio, ni de programación ni de espectador. Yo me acuerdo en el Arizgain, por ejemplo, con el cine lleno, ver una semana No desearás al vecino del quinto de Alfredo Landa, que en aquella época era un boom de este tipo de cine de destape y todo eso, y a la semana siguiente Gritos y susurros de Ingmar Bergman. Y estaba la misma gente, el mismo público, que no se entendía nada, ¿no? Que te podías encontrar eso, luego te encontrabas unos clásicos, Río Bravo o cualquier otra cosa, que las veías, pero que no las ves como con los ojos que lo ves ahora, ¿no? Cuando éramos adolescentes sí recuerdo que empezamos a ir a los cines, a las películas ya un poco más por la película. Recuerdo pues películas como Novecento, películas que fueron importantes en su momento. Empezaron las grandes producciones, también con bastante más marketing, porque es que hasta entonces prácticamente era los que echan, la del bueno, el feo y el malo, siempre eran películas de vaqueros generalmente. Por eso todos los niños en Reyes pedíamos una pistola, porque no veíamos otra cosa. Íbamos al cine para ver la película, sí, sobre todo para ver la película. La gente joven de Basauri no hacía mucha vida social en San Miguel, podías visitar a alguien, pero sobre todo cuando ibas al cine a San Miguel ibas a ver la película a San Miguel. Tomabas algo, dabas un paseíto y volvías enseguida para Basauri. Era imposible que no fuera un negocio porque
Si tú metes 1000 personas con los precios aquellos, que más o menos los precios aquellos son los precios de ahora. No es que antes suenan ridículos porque era hace pues 40 años, pero los cines estaban llenos. Lo que ocurría en aquella época es que no había otra forma de ocio. El ocio era el cine, entonces al cine iba todo el mundo, desde los niños hasta los adultos. Es que tampoco había muchas más cosas que hacer. La gente ya pues mayorcita o los adolescentes íbamos al cine y poco más. Es que no había pues el Club Alpino Baskonia y no sé, y algún club de fútbol a los que les gustaba el fútbol, pero es que no había más entretenimiento, yo creo, muy poco más. Gente que fuera al fútbol y que dijeran que no le gustaba el cine, prácticamente no me acuerdo de nadie. Yo creo que a la gente que le gustaba el fútbol le gustaba el cine. Lo contrario sí podía pasar. Había un poco gente que estaba harta de tanto fútbol y de tanto deporte, le gustaba el cine y podían despreciar un poco el fútbol, pero en el sentido contrario no me acuerdo. Es que se iba al cine, porque sí, todos los domingos se iba al cine, echasen lo que echasen. La mayoría de las veces eran vaqueradas. Después ya en los años de la apertura, pues españoladas, de Alfredo Holanda, de Destape y tal. Funcionaba, iba mucha gente al cine y luego de repente empezó a no ir casi nadie. En el año, sería 80 y pocos, aparecieron los vídeos, eso se notó una barbaridad. Y eso que eran aparatos carísimos para comprar, para tener una economía doméstica normal. Pero empezó el auge de los videoclubs, con vídeos betas, VHS y tal, y empezaron a caer los cines. Empezaron a caer y al final, joder, era ruinoso. Sé que iba poquísima gente. Más que a la televisión, por ejemplo, achacan el descenso del cine al coche, a la aparición del coche como objeto de consumo, que posibilitaba a la gente moverse. El cine ya estaba de capa caída, luego resurgió otra vez. Dicen que gracias a todo lo que le rodea, a las palomitas y a todo eso, que ya un cine espectacular, ese que has dicho tú, el cine de catástrofes, o el cine de Stallone y toda esta gente, que es el que fue un poco el resurgir. How you live, John? Day by day. ¿A usted qué color le gusta, caballero? Además de proyecciones de cine, el Arizgain acogió también espectáculos de teatro, sobre todo de revista, un género muy de moda en aquella época. Tanto en el Social como en el Amaya, Avenida o Arizgain, yo he visto, aparte de cine, se programaban espectáculos. Miquel Laboa, en el Amaya, o la obra de teatro de Carraca, Bilbao Bilbao, con la Ochoa, que luego ha habido una reposición ahora en el Arriaga el año pasado. Teatro chino de Manolita Chen, anunciando su despedida. Y en el Arizgain había un teatro de este tipo de variedades. Estuvo Antonio Molina, el teatro chino de Manolita Chen, que era una especie de teatro de estos como el teatro argentino. Rafael Farina, que era otro cantante de estos. Yo es que me acuerdo porque veí pues eso, los carteles que seguías, tal. No ibas, pero me acuerdo, porque el Arizgain ya me pilló más mayorcito. La última película que se proyectó en el Arizgain fue Jóvenes Ocultos, de Joel Schumacher, en 1987. Para despedir al Arizgain, por aquel entonces el último cine de Basauri, La Kulturechea, con Santiago Burruchaga como director y con Carlos Berrocal como alcalde, organizó unas jornadas de cine y teatro llamadas Intermedio, nombre que hacía referencia al tiempo que aún restaba para la próxima reapertura del Social Antzokia, que estaba siendo reformado. En las jornadas Intermedio se programó un maratón de cine organizado por el Cine Club Haiki, con las películas La Mosca, firmada por David Cronenberg en 1986, La Ley del Deseo, film de 1987 de Pedro Almodóvar, y Super Vixens, de Russ Meyer, en 1975. Sí, sí.
Tras el cierre del cine Arizgain, la única sala que permaneció abierta en Basauri fue el Salón de Actos de la Kulturetxea de Ibaigane, actual Ibaigane Cinema. De la programación se encargaba el Cine Club Jaiki, una asociación cultural creada por, entre otros, Patxi Lecue, de la que también formaban parte Elsa y Marisol Sainz, Gemma Arocena, Pepe Sánchez y Félix Díez. Era un agente anterior que estaba, Patxi Lecue era una de las personas que yo creo que es el que comenzó con el cineclub. Era un cineclub muy politizado, como era todo en aquella época, pues es el acorazado de Potemkin, películas que no se podían dar en las salas, pues ciclo de Buñuel, yo me acuerdo de haber visto aquí Buñuel, Chaplin, Buster Keaton, se hacían coloquios, se proyectaba en 16. Fue un momento en el que llegó Santiago Burruchaga, el primer director que hubo aquí, sería en los años 80, Santiago Burruchaga, que se presentó a las elecciones en Bilbao como el hombre de hierro, una candidatura que eran de Chomin Barullo, y me planteó un día que llevar el cineclub, y que si no, pues que iba a traer a otra gente y tal. Le digo, pues bien, pues lo llevamos, porque ya estaba muerto, y empezamos a proyectar en vídeo. Eso te daba opción a poder proyectar clásicos, a poder proyectar ciclos ya, me acuerdo de ciclos de Scorsese, de Brian De Palma. Esta apuesta arrancó con una entrada de 100 pesetas y con Cineclub los jueves por la tarde. Allí se llegaron a proyectar cintas como Víctor o Victoria o Muerde la bala. En 1992, el Salón de Actos de Ibaigane pasó a ser una sala con programación regular todos los fines de semana, con la intención de volver a crear entre los basauriarras el hábito de acudir al cine. El motivo era la reapertura del cinema social un año después, en 1993. Encargaron a una empresa, Irudi Bisiak, que se encarga de cine en la enseñanza, a preparar una programación para habituar otra vez a la gente de Basauri a ir al cine, porque al cineclub iban jóvenes, no era el público que había ido al cine en aquellas épocas, esos ya pasaron, yo qué sé, 30 años sin pisar una sala, hasta que se volvió a abrir esto, porque aunque parezca extraño, la gente de Basauri no estaba acostumbrada a ir al cine, los que habían tenido la costumbre la habían perdido y los nuevos no la tenían. A partir de 1994 fue una persona de la casa, Félix Díez, quien asumió dicha responsabilidad, función que sigue desempeñando en la actualidad. Costó al principio, la primera película que se proyectó fue El libro de la selva. Era un programa doble, El libro de la selva, con Héroe por accidente. Fue subiendo la asistencia porque también el cine sufrió una evolución importante. Yo me acuerdo de tener aquí colas que llegaban hasta los miradores por ahí abajo para ver Titanic. Titanic llenamos 15 días todas las sesiones. Metíamos 800 personas 2 veces al día durante 15 días. Luego la tuvimos que poner otra semana más que se volvió a llenar. También coincidió con Full Monty. Y fuera de esas películas, todos los domingos a las 8 estaba lleno también, metíamos 800 personas. Ahora meter 800 personas en una semana estaría bien también. El fenómeno de las multisalas en grandes superficies también llegó a Basauri. En 1998, el centro comercial Bilbondo acogió unos nuevos multicines, propiedad del Circuito Coliseo. Por aquel entonces, Bilbondo era el complejo comercial más antiguo de Vizcaya. Los nuevos cines contaron con una inversión de 500 millones de pesetas, con una superficie de 2.500 metros cuadrados y una capacidad para 1.700 personas divididas en 8 salas. Nos parecía bien pues que hay unos cines comerciales en Basauri. Notamos un bajonazo, pues que te puedes imaginar que fue implacable porque bueno, no tenía nada que ver, ya se acabó esa afluencia masiva de gente, la gente iba a Bilbondo. Yo he ido mucho al cine, mucho. Ahora también voy, más que la media, pero entonces era bárbaro. Al Bilbondo
No he ido ni siquiera muchas veces, prácticamente igual habré ido media docena de veces a Gabilondo. También ya el cine subió mucho, o bueno, nos lo parecía a nosotros que había subido mucho, teníamos otras actividades y seguramente es por eso por lo que hemos ido dejando de ir al cine. Hemos ido perdiendo esa afición al cine que estoy tratando de recuperar ahora, por cierto. Nos hemos hecho socios del social y más nos hemos hecho socios también por obligarnos un poco, porque es que si no habíamos perdido tal la conexión con el cine, porque si no con la televisión y las bajadas de internet y estas cosas modernas prácticamente ya es que no se van a nada. En esa década de historia, la película que más tiempo permaneció en cartelera fue Ice Age. Los animales de la factoría Blue Sky alcanzaron la espectacular cifra de 16 semanas en cartel. También tuvieron especial éxito La vida es bella, del oscarizado Roberto Benigni, y las primeras entregas del Señor de los Anillos y Harry Potter. Una de las últimas películas proyectadas fue Shutter Island, con Leonardo DiCaprio como protagonista y dirigida por Martin Scorsese. Tras más de 10 años de actividad y cerca de 2.000 películas proyectadas, los cines de Bilbondo cerraron sus puertas el pasado 2010. En un breve periodo de tiempo, el Social Antzokia pasó a ser la única sala de proyección con que contaba el casco urbano de Basauri. Yo en un momento determinado creía que se iban a cerrar todos, y siempre confié o veía la posibilidad de que la Casa del Cine, de la Casa de la Cultura Ibaigane iba a proyectar algunas películas, aunque fuera. No era tan optimista como para pensar que Basauri hoy iba a tener 2 salas. Al conocer la noticia del cierre de los multicines de Bilbondo, el Ayuntamiento de Basauri decidió reacondicionar el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Ibaigane como sala de exhibición cinematográfica. Así nació Ibaigane Cinema el 9 de abril de 2010. Desde entonces, Basauri cuenta con una sala de 182 butacas que se dedica en exclusiva a la proyección cinematográfica y que abre todos los días de la semana para ofrecer entre 2 y 3 sesiones diarias. No sé, a mí lo que me viene a la cabeza son las películas, el cine, que he estado siempre presente. Joder, la impresión me causó más, estoy convencido, la del cine. Al principio el cine Basauri, porque era, no sé, era como otro mundo de cine, porque cuando yo estaban a la vez los 3, pero claro, había mucha diferencia de ir a la Avenida o a la Malla a ir al Basauri. El Basauri era como de otra época. A mí me ha gustado el cine siempre, de hecho yo aunque he estado muy desconectado del cine, ahora que lo he vuelto a retomar, me gusta muchísimo más que ver películas en televisión o en el ordenador. Una película en el cine, aunque sea mediocre, es mucho mejor que una buena película en la televisión. Pues porque por internet, porque lo descargan, pero no es lo mismo ver una película en ninguna tele, mucho menos en un ordenador, no es lo mismo que verla en un cine. No tiene nada que ver. Por buena tele que tengas, da igual. El encanto que tiene el cine no lo tiene el otro. The Towering Inferno. Los basauriarras han visto cientos de películas de catástrofes como El Coloso en Llamas, Aeropuerto 77. Disfrutaron del boom de la ciencia ficción y de cintas sobre tiburones, pirañas y orcas asesinas, y otras más terroríficas de caníbales y Viernes 13. Tampoco faltó la acción con Bruce Lee, los westerns y los mamporros de Bud Spencer y Terence Hill. Generaciones de basauriarras han crecido ligadas al séptimo arte gracias al trabajo de muchos vecinos emprendedores. Basauri aprendió a apreciar el séptimo arte con Charles Chaplin, lloró de risa con Laurel y Hardy, vio surcar la jungla colgado de una liana a Tarzán, se agarró bien a la butaca durante las carreras de cuadrigas de Ben-Hur, cabalgó junto a indios y vaqueros en el lejano oeste de John Ford, conoció la Guerra de las Galaxias de la mano de George Lucas y las aventuras de Indiana Jones con Steven Spielberg, y también se ha divertido con la magia animada de Disney, con la Nouvelle Vague, con Ingmar Bergman, con Buñuel, con Berlanga y con Alex de la Iglesia.
Y a día de hoy, con las salas de cine en peligro de extinción, continúa programando entre 2 y 3 sesiones diarias. Y es que Basauri ha sido, es y será siempre un pueblo de cine.